Estamos conectando. Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos compensando por el día de ayer. Ayer fue un día difícil, no pudimos estar, pero hoy estamos trayendo la enseñanza en vivo del día lunes y vamos a estar hablando en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a estar compartiendo primeramente una anécdota, ¿sí? Una historia de una persona en la cual, como dice el título, ¿quién paga los platos rotos? ¿A quién le gusta pagar los platos rotos? ¿Sí? Y más cuando son de otro. Acá a lo que se refiere es eso, ¿no? Hay alguien que paga los platos rotos por otro. Y vamos a estar viendo esta circunstancia y la vamos a estar llevando a la palabra de Dios, ¿sí? En Efesios capítulo 2. Así que todos los hermanos y amigos que se están conectando, les voy a pedir que estén buscando en su Biblia. Siempre nos gusta ir a la palabra para poder compartir este tiempo de alabanza, este tiempo de enseñanza, ¿sí? Que lo hacemos para la gloria de Dios. Así que les doy un minuto mientras que estamos compartiendo los grupos, que puedan estar conectándose. Si alguno me quiere ir saludando, lo voy a mencionar. Ahí está, ahora veo mejor. A ver, si hay algún hermano ahí del otro lado quiera mandar saludos, lo puede estar haciendo. Si quiere presentar peticiones para estar orando, también podemos estar en este momento recaudando información para estar orando por los hermanos que haya necesidad. O si también quiere compartir algún testimonio, también lo puede hacer, algún agradecimiento, también lo puede estar haciendo por este medio, para que otros también sean bendecidos, ¿sí? Gloria a Dios. Voy a contarles una historia que sucedió en un bazar. ¿Vieron esos lugares donde uno va y hay unas góndolas grandes? O podríamos también mencionar el supermercado y el Jumbo, el Easy, que hay tantas cosas lindas para el hogar, ¿no es cierto? Y en esta ocasión, unas personas, matrimonio, estaban de compras y una mujer empieza a recorrer los pasillos de ese bazar, ¿sí? Para ver qué lindo podía llevar a su casa. Lo que nunca pensó lo que le iba a pasar. Eso es lo que quiero compartirles en esta noche. Estoy esperando un minuto más que se conecten los demás hermanos, los grupos, para que juntos podamos disfrutar esta enseñanza. Amén. Mientras tanto vamos a estar orando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir. Gracias por la tecnología, Señor, que nos acerca, que nos une. Señor, que permite que podamos estar conectados para poder compartir de tu palabra, para poder llenarnos de tu espíritu, de tu presencia. Espíritu de Dios, te pido que tomes control, dominio de mi lengua, de mi boca, Señor, de toda palabra que salga de mi corazón, que pueda ser para bendición de mis hermanos. Señor, dame el discernimiento, la sabiduría, el conocimiento de tu palabra para poder expresar esta enseñanza, para que sea de verdaderamente edificación para la iglesia. Espíritu Santo, que podamos entender, Señor, cuán valioso es el precio que tú pagaste por nosotros. Yo te doy gracias en esta hora por poderme permitir transmitir este mensaje, porque quiero que sea, Señor, una herramienta útil en tus manos, que sea, Señor, de bendición para todos aquellos que hoy puedan escuchar, Señor, esta palabra. Que puedas hacer una transformación en sus corazones, que puedas estar invadiendo sus vidas, Señor, de una manera grande y poderosa, transformando, Señor, todo lamento en baile, sabiendo que tú pagaste por nosotros el precio de sangre para darnos vida eterna y salvación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya algunos se están conectando, así que vamos a estar dándole comienzo a esta palabra y les voy a contar primero esta reflexión. Esto sucede en un bazar, perdón, y voy a estar relatando esta situación y después vamos a remarcar los puntos más importantes, ¿sí? No creo que a nadie le guste pasar por esto,
pero a veces nos toca, y sin querer muchas veces. Eh, Vamos a estar comentando esto. El título es ¿Quién paga los platos rotos? ¿Sí? Como veíamos recién. En el bazar, de repente oí un ruido de cosas rompiéndose. Imagínense un lugar grande, espacioso, un lugar donde cualquier ruido se escucha fuerte porque retumba. Y dice que se escucha ruido de cosas rompiéndose. Crucé los pasillos y vi que algunas personas murmuraban en voz baja. Cuando entré al pasillo donde miraban, vi una escena triste. Una señora había golpeado el carrito del estante de platos y vasos y muchos se habían caído. Estábamos hablando de platos y vasos de porcelana, ¿sí? De alto valor. Y esta mujer con su carro, con la punta de su carro descuidadamente, ¿sí? Toca esa góndola y tira todo, rompe todo. Y dice que ella automáticamente, arrodillada, desesperada, juntaba los pedazos, mientras que su esposo tomaba cada código de barra de cada vajilla rota diciendo, ¿ves? Ahora tendrás que pagar todo esto. Escena triste. Alguien que se equivocó y con este espectáculo todas las miradas eran para ella. Cuando me arrodillé junto a ella para explicarle que no se preocupara, vino un joven, se arrodilló junto a nosotros y le dijo, déjalo, que los que de limpieza recojan los pedazos. Ve al hospital para que te vean esa herida en tu mano. Ella lo miró avergonzada y dijo, no, tengo que juntar eso para pagar. Y el joven le replicó, tranquila, tenemos seguro para ese tipo de pérdida y no tienes que pagar nada. Sigue, ve. Cuando el joven se levantó, pude ver que tenía la identificación de gerente de la tienda. ¡Wow! Qué buenísimo, ¿no? Qué alivio para esta mujer y para el esposo. Dice que él estaba juntando las etiquetas, ¿sí? Para poder pagar todo lo que habían roto. Imagina a Dios haciendo lo mismo por nosotros, en esta situación, cuando nosotros rompemos, cuando nosotros herimos, lastimamos, cuando nosotros cometemos errores, viene Dios y empieza a poner paños fríos y nos dice, quédate tranquilo que yo pago todo. Hay un seguro. Recogerá los pedazos de tu corazón por los golpes que te ha dado la vida, te curará toda herida y aseguro que tus errores serán perdonados. ¿Sí? Cuando nosotros cometemos errores, venimos delante de Dios sin forma de defendernos, ¿no? Sin forma de ocultar nada porque está todo a la vista y el Señor recoge esos pedazos de nuestro corazón, así como estamos, ¿sí? Lastimados, heridos, levanta del suelo, ¿sí? Esos pedazos por los golpes que la vida nos da día a día y nos cura de toda herida y podemos estar tranquilos que el Señor perdona nuestros errores y nuestros pecados. Y hay un seguro llamado gracia. Por medio de la gracia de Dios, ese seguro cubre multitud de pecados. Cuando un pecador se arrepiente, cubre multitud de pecados. Que cuando reconoces que te equivocaste y lo aceptas como tu único y exclusivo Salvador, el gerente de la existencia del universo, o sea Dios, te dirá, ya todo está pagado. Sigue y ve tranquilo, te dice el Señor, pero no te dice vete y olvídate de mí, sino que te dice ven conmigo, búscame, toma tu cruz y sígueme. El Señor nos da la salvación, nos da la vida eterna y no pretende que nosotros sigamos de largo y nos vayamos olvidándonos de Él, sino que por el contrario, Él lo que Él quiere es que nosotros podamos llegar a su presencia, que podamos verdaderamente comprometernos con Él y aceptar esa salvación, ese seguro que Él paga por nosotros. Amén. Gracias. Y Él lo que anhela es que nosotros podamos firmar un contrato, ¿sí? de por vida, que podamos relacionarnos íntimamente con Él. Él quiere casarse con nosotros, no se desliga de nosotros porque hayamos cometido errores. Esta mujer en el bazar ha cometido un error, para algunos puede ser grave,
porque rompió vajilla, porque rompió cosas valiosas, pero fíjense cómo el gerente de ese lugar minimiza esa pérdida y dice, quédate tranquila porque tenemos un seguro para eso y no tenés que pagar nada. Más vale andásete a atender de tu herida, de lo que te lastimaste. Porque hoy en día es fácil levantar juicio, ¿no es cierto? Y quizás esta mujer podía haber dicho, agarré un vaso que estaba roto y me corté, y podía haberle también hecho una demanda al lugar. Pero sin embargo, este encargado le dice, quédate tranquila, ya todo está pago, solamente nos interesa tu salud y que vayas y estés bien. Es una reflexión simplemente, ¿sí? Pero la llevamos al terreno espiritual, ¿sí? La llevamos al campo de Dios y ahí donde podemos ver cómo Dios actúa con nosotros. Que dice la Biblia, aunque nosotros habiendo sido pecadores, Él nos lavó con su sangre preciosa, nos perdonó, nos limpió y nos dio vida eterna. Amén. Él no pensó si nosotros habíamos hecho bien o mal, sino que simplemente nos limpió, nos redimió y nos dio la redención, ¿sí? Así que yo quiero compartir ahora de esta historia, quiero ir a la palabra, ¿sí? A la Biblia. Vamos a leer Efesios capítulo 2, a ver qué nos dice la Biblia, ¿sí? Efesios capítulo 2, vamos a leerlo. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, Satanás, los que están en el mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto el Señor lo remarca para que nosotros entendamos que no somos perfectos, que de donde Dios nos sacó no nos debemos olvidar. Él nos perdonó y lo dejó atrás, pero nosotros debemos recordar de dónde Dios nos sacó, para que podamos permanecer en el camino de la verdad. Fíjense que dice que andábamos en camino de desobediencia, ¿sí? Porque era nuestra naturaleza. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia, favor inmerecido. No es porque hayamos hecho algo útil, algo bueno, sino que porque a Dios le plació perdonarnos y darnos la salvación. El Señor ya dio a su Hijo unigénito por nosotros. Entonces, Él tiene abierto el abanico para que todos puedan llegar. El versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El versículo 6 de Efesios 2 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con Jesús nos resucitó y nos hizo ser partícipes de Él. Amén. De su reino. No es poca cosa. No es poca cosa lo que el Señor nos está diciendo. No está diciendo solamente pagué por vos lo que rompiste, lo que hiciste. Nos está dando una nueva vida. Nos está dando una salvación, una vida eterna. Y dio a su Hijo por nosotros. Ese es el seguro que nosotros tenemos. Jesucristo. La vida de Jesús por nosotros. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Qué privilegio para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para eso Él hizo todo este sacrificio, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es porque hagamos hecho nosotros mérito para merecerlo. El versículo 8, ¿sí? Segunda de capítulo 2 de Efesios, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que hagamos hecho, como dijimos recién, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el Señor ya las tenía preparadas. Ya tenemos, quiere decir, un legado, ya tenemos algo preparado por Dios para nosotros. ¿Sí? Dice que por medio de la fe somos salvos, ¿sí? Y por la gracia, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Amén. Y no es por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero a la vez dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. No es por obras la salvación, pero somos hechura suya, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso el Señor dice que debemos ser más como Cristo. Las obras que Cristo hizo, no las propias, no las nuestras. No nos confundamos, ¿sí? Interpretemos la palabra de Dios tal cual y como Dios quiere. No es lo que vos puedas hacer en el camino a Dios, sino lo que hagas en Cristo. Lo que vos hagas en Cristo para la gloria de Dios. Y eso es lo que trae bendición a nuestra vida. Lo que añade bendición y alegría. ¿Sí? Las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que si Dios las preparó, no son nuestras. Son obras de Dios, a través nuestro. Amén. Me gusta que se entienda, que lo puedan digerir y discernir para que sean bendecidos. El versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la misma circuncisión, hecha con mano en la carne. O sea, nosotros nos llamaban porque éramos gentiles, no éramos el pueblo de Israel, nos llamaban incircuncisos, ¿sí? Por los mismos que tuvieron que ser circuncidados. Ellos tenían que circuncidarse, o sea, también eran incircuncisos. Pero en realidad lo peor de todo era que seguían siendo incircuncisos en su corazón. Podían haber limpiado su cuerpo, pero no limpiaron su corazón. Entonces Dios nos pide esa circuncisión, ¿sí? De poder cortar, de poder limpiar, sacar toda impureza de nuestro corazón. El versículo 12 dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En ese momento donde Cristo nos rescató, dice que estábamos sin Cristo, alejados del pueblo de Dios y de la ciudadanía, y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora que aceptamos a Jesús, vamos a seguir leyendo, está muy interesante la lectura de hoy. En el versículo 13 dice, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora fuiste hecho hijo por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. ¿Sí? Versículo 14 de Efesios 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué hizo el Señor? Rompió el velo. ¿Sí? Aquellos que no podían creer, aquellos que no podían ser bendecidos, Dios rompió ese velo y el Señor nos dio libre albedrío, nos dio entrada al lugar santísimo. Amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Toño, bendiciones, que Dios lo bendiga siempre. Soy José Antonio Hernández, bautista, pero me gusta más. Dios te bendiga. Ahí estamos leyendo los mensajitos, los saludos, la hermana Celia, Manabel, Ángel, la hermana Sabina.
Bendiciones para todos ustedes. Sigo con la lectura. El versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, ¿sí? Jesucristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El Señor lo que pretendía era unificar su reino, unificar a los seres humanos y que todos vayan en pos de Él, ¿sí? Que todos puedan reconocer un mismo Dios, ¿sí? Que no haya más divisiones en cuanto a la fe. Y dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo. El 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El Señor predicó a toda criatura y le dijo a Pedro ir y predicar por todo el mundo. Cuando a Pedro lo criticaban, cuando a Pedro le decían que cómo iba a predicar a los gentiles, si el evangelio era para los hebreos, pero a causa del pecado, a causa de un pueblo tan duro, tan cerrado, el Señor le dice que predique más allá, hasta el fin del mundo. En realidad ese era su plan, ¿sí? Y poderles mostrar a los judíos que no eran solo para ellos la salvación, sino que esto trascendía la frontera. Y por medio de Pedro muchas personas conocen a Cristo. Gloria a Dios. El versículo 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos aquellos, como nos decían, ¿sí? Que éramos gentiles, que éramos... No, ya somos pueblo de Dios, pueblo de Dios, reyes y sacerdotes, adquiridos por Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces escucho que dicen, ustedes quieren judaizar a la iglesia porque toman cosas del Antiguo Testamento. Si somos un mismo pueblo, si tenemos un mismo Dios, ¿cuál es el problema? Que podamos leer la Torá, que podamos leer la Biblia, el Antiguo Testamento, las leyes de Moisés. El Señor lo dejó todo para enseñanza, ¿sí? Y si yo tengo un espíritu renovado, un espíritu que clama por mi Padre Celestial y puedo interpretar por medio del Espíritu Santo la palabra, ¿cuál es el problema? El Señor nos dice, cuidado con hablar mal de mi pueblo, cuidado con juzgar a Israel, que nadie se meta con Israel, porque Dios es un Dios celoso. Así que nosotros amamos a Israel, amamos esa tierra, amamos el pueblo de Dios, porque ¿quiénes somos nosotros para levantar nuestra mano y tirar una piedra contra el pueblo de Israel y decir que son rebeldes, si el Señor los escogió? ¿Quiénes somos nosotros si Él lo purifica? ¿Sí? Entonces, nosotros estamos injertados en la planta por gracia de Dios, ¿sí? Entonces debemos humillarnos y debemos clamar por ese pueblo, porque es pueblo de Dios. Amén. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero te digo, los apóstoles y profetas eran judíos, ¿sí? Transformados al Evangelio. En quien todo el edificio, en Jesucristo, ¿no? Dice la piedra del ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo, se va formando, poco a poco, el Señor nos va enseñando, ¿sí? Dice en quien, el versículo 21, en quien, en Jesucristo, todo el edificio, toda la iglesia, bien coordinada, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados. El Espíritu Santo mora dentro nuestro. Amén. Morada de Dios en el Espíritu. Nosotros tenemos que edificarnos, ¿sí? No destruirnos.
y unirnos en fe y en oración junto con nuestros hermanos. Y ¿sabes qué? Como empezamos leyendo hoy, ¿quién paga los platos rotos? Lo pagó el Señor. Lo pagó Jesús por vos. Porque quizás ni siquiera tenías cómo hacer para arrepentirte, cómo para hacer para pagar lo que habías hecho. Pero el Señor lo hizo por vos. Él te sanó, Él te limpió, Él te perdonó la deuda y Él te hizo libre. Amén. Entonces hoy nosotros debemos también poder dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Si el Señor nos perdonó, perdonemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos y aún a nuestros enemigos, para que Dios pueda seguir derramando su poder sobre nosotros. Entonces, ahí podemos ver cuán grande amor el Señor tiene. Cuando nosotros rompemos, cuando hacemos el daño, Él nos restaura igual. Él nos limpia. Y Él nos dice, hay una nueva oportunidad. Fuiste injertado en la planta. Sos parte de mi pueblo. Yo quiero que puedas crecer para que el Espíritu Santo more en tu vida. Este es el mensaje de hoy. Lo dejo en las manos del Señor. Le doy gracias porque me permitió traer la palabra una vez más. Vamos a estar, si Dios quiere, el viernes nuevamente compartiendo otra enseñanza. Quiero que lo guardes en tu corazón. Si lo querés volver a ver, también lo podés estar repasando. La base bíblica es Efesios capítulo 2, el capítulo completo. Que Dios pueda estar ministrando tu vida, ¿sí? Y podamos entender cuán grande es el amor de Dios. Que el Señor te bendiga. Saludos a todos los hermanos que están ahora en vivo y a aquellos que nos van a estar viendo en estos días por las grabaciones. Que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, para bendición. Amén. Que el Señor haga su obra en cada corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar cerrando por hoy. Y jueves y sábado nos vamos a ver en el templo, el clavel 5020, a las 20 horas. Chao.